Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realiza la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy tenemos como invitada especial a la química farmacobióloga Luz María Díaz Martínez, quien nos hablará sobre el tema análisis instrumental. Pero antes, mi compañera Abril Alondra nos dará una breve síntesis curricular de su trayectoria. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gusto presentar a una colega y una amiga, la química Luz María Díaz Martínez, quien es egresada de la Universidad Veracruzana de la Facultad de QFB en nuestra hermosa ciudad de Jalapa. Ella fue miembro del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, tiene experiencia en el área de laboratorio clínico y hizo prácticas en la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, además del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, y cuenta con una amplia experiencia en el área de laboratorio clínico. Actualmente trabaja en un laboratorio clínico de presencia nacional y muchísimas gracias, Luz, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta y dependiendo, no sé si en el transcurso de tu ponencia pudieras contestarla. ¿Qué son los análisis instrumentales y para qué sirven? Bueno, un análisis instrumental es un campo de la química analítica que nos va a ayudar a investigar los analitos que están componiendo alguna sustancia con la ayuda de equipos especiales, en este caso como el cromatógrafo de gases, una cromatografía de líquidos de alta resolución, un espectro infrarrojo. Entonces, eso es un análisis instrumental, la investigación de una sustancia con ayuda de un equipo. Y ya en lo largo de la presentación van a ir un poco entendiendo más en qué momento se aplica un equipo, cuáles son las características que deben de tener algunas sustancias. En este caso nos vamos a enfocar en el área de periciales, que es el tema de interés de ciencias forenses, y vamos a ver unos fluidos biológicos que son los que comúnmente se utilizan para el análisis de alguna sustancia. Pues muchas gracias. Entonces, para darle continuidad, para darle paso a tu exposición. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el análisis instrumental. Antes de abordar los instrumentos, en este caso las técnicas, me gustaría dar una breve introducción dando unos conceptos que son de interés en este tema. Bueno, vamos a hablar, ¿qué es la ciencia forense? Bueno, la ciencia forense se basa en la aplicación de métodos científicos a un proceso de la materia que se va a involucrar en algún crimen. Por ejemplo, si estamos en una escena en donde se comete un asesinato, en donde hay una persona que acaba de morir en un accidente de, por ejemplo, de tráfico, encontramos, no sé, una hierba de color verde o manchas rojas que tú a simple vista puedes decir es sangre, o la hierba verde puedes decir es marihuana. Nosotros al elaborar un dictamen debemos decir es marihuana porque se comprobó, se utilizó tal método y damos evidencia de que la sustancia que se encontró es marihuana. No podemos decir es marihuana porque yo lo sé, aunque sea muy evidente, o en este caso una solución roja, confirmar que es sangre a través de un método. Aquí también va a entrar la toxicología forense. Esta va a ser una rama de la toxicología que va a aplicar diversos métodos de investigación científica desde el punto de vista médico-legal y físico-químico, en la determinación de alguna sustancia tóxica que pudiera estar presente en muestras de todo tipo. Por ejemplo, la química forense, esta va a aplicar esos principios químicos para resolver algunos casos de interés judicial, y el análisis químico, pues es la herramienta fundamental para el procesamiento de esos indicios a fin de obtener información que los relacione con el caso en cuestión. Como estábamos hablando, en caso de cocaína, de algún medicamento, por ejemplo, que pudiera causar alguna reacción tóxica a la persona. Entonces,
Muchas sustancias tóxicas no van a generar ninguna lesión característica, de tal manera que si nosotros sospechamos que la persona murió, por ejemplo, de alguna intoxicación, la investigación visual no nos va a ser suficiente para poder determinar la causa de su muerte. Entonces, esas muestras van a tener que ser analizadas a través de las técnicas instrumentales, cuya selección va a depender mucho de la naturaleza de la evidencia estudiada o de la muestra que nosotros tengamos, o por ejemplo de las características, si fue un accidente, si fue un crimen, de lo que se está investigando. Dependiendo de eso, nosotros vamos a saber qué técnica seleccionar para poder determinar las sustancias, si hay presencia de alcohol, si hay presencia de cocaína, y nosotros poder llegar a una conclusión y poder así realizar nuestro dictamen. Algunos de los fluidos biológicos con los que se puede trabajar, pues es la sangre, puede ser la orina, puede ser saliva, humor vítreo, contenido gástrico. Por ejemplo, la sangre, orina, pues es de una persona que está viva, pero si es una persona muerta y no podemos tener la sangre, podemos obtener humor vítreo. Entonces, los fluidos biológicos van a ser aquellas muestras que serán tomadas, como mencioné, de personas vivas o de cadáveres, cuyo análisis, donde se les puede realizar algún análisis toxicológico. Vamos a empezar por la primera. La cromatografía de gases es una de las técnicas instrumentales que se utilizan en los laboratorios periciales. Es como lo que se va a utilizar diario para poder identificar alcohol. Eso es como que la prueba que más se utiliza. En cromatografía de gases, lo que va a pasar es que nuestra muestra se va a volatilizar y se va a inyectar en la cabeza de una columna cromatográfica. La elusión se va a producir por el flujo de una fase móvil de un gas inerte. El helio suele ser el más utilizado. Y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no va a interaccionar con nuestra muestra a analizar. La única función de las columnas va a ser la única función es transportar el analito a través de la columna, y al final de la columna los componentes van a salir separados hacia el detector, según el tiempo de retención de cada muestra, y vamos a obtener un cromatograma. En la imagen les puse esa es la columna más o menos, una de las columnas que se utilizan en cromatografía de gases. Por ejemplo, un cromatógrafo va a tener componentes fundamentales. Vamos a tener siempre una fuente de gas, que en este caso es nuestro gas portador, es el que va a transportar nuestra muestra, y como mencioné, el helio suele ser el más utilizado. Vamos a tener un puerto de inyección, que es donde la muestra va a ingresar al sistema, y vamos a tener una microjeringa. El horno es en donde se va a encontrar la columna cromatográfica, y el horno debe de tener una cierta temperatura. Y nuestra columna cromatográfica, un sistema de detección, que es donde van a llegar los analitos que se van a separar de nuestra muestra, y el sistema de registro, que es en donde se van a registrar esos analitos y nosotros vamos a poder obtener el cromatograma. Voy a hablar acerca de un ejemplo, en este caso el ejemplo de alcohol etílico. Como pueden ver en esta imagen, nosotros tenemos un vial. Aquí nosotros vamos a introducir 1 mililitro de sangre o de humor vítreo. Si tenemos las dos, o sea, por ejemplo, en un vial 1 mililitro de sangre y en otro vial 1 mililitro de humor vítreo. Antes nosotros siempre tenemos que tener un estándar. El estándar en este caso sería terbutanol y etanol, porque lo que estamos investigando es el etanol. Entonces, este es el vial que se suele utilizar mucho en periciales, y este tapón es un especial, es un taponcito, se llama septum. Este taponcito en medio tiene como una goma de silicona, que es ahí donde va a entrar la microjeringa para inyectarlo y pasar la muestra al cromatograma. Ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa? La muestra se inyecta con una microjeringa, como les mencioné. Aquí va a entrar la microjeringa
y va a inyectar nuestro septum. La muestra va a pasar a la columna cromatográfica y la separación se va a efectuar a medida que los componentes de vapor se equilibran con el gas portador, el helio, que es el más utilizado, y la fase estacionaria. La muestra se va a detectar automáticamente cuando sale de la columna mediante un detector y va a depender nuestra respuesta de la composición de lo que tengamos, en este caso, que esté presente en la sangre, si es que tiene etanol. Aquí pueden ver, este es el cromatógrafo de gases que se utiliza en periciales. Aquí pueden ver, aquí es donde nosotros vamos a colocar todos nuestros viales. Antes de colocarlos, nosotros en la computadora tenemos que armar, por ejemplo, siempre en el número 1 va a ir nuestro estándar, porque nuestro estándar nos va a permitir comparar el cromatograma con el etanol y el de nuestras muestras, y así nosotros vamos a poder decir, tenía presencia de alcohol, no tenía presencia de alcohol, tenía alta concentración de alcohol o muy baja. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestros viales. Nosotros vamos a meter nuestras muestras y aquí podemos ver que está la microjeringa, que es la que va a inyectar nuestro vial, que les mencioné en las imágenes pasadas, y esto va a permitir que nuestra muestra entre a la columna cromatográfica. Aquí, este es el horno. Este horno siempre debe de estar a una temperatura y aquí adentro va a estar nuestra columna cromatográfica. Lo vamos a ver mejor en este diagrama. Este es lo que hay adentro del equipo. Este va a ser nuestro gas acarreador. El helio es el que más utiliza. Aquí nuestra muestra va a entrar, va a ser el vial y la muestra va a ser inyectada. Esta es una microjeringa a través del septum. Se llama el tapón septum porque tiene la característica de que se inyecta y vuelve a quedar sellado. La muestra va a pasar aquí a través de la columna cromatográfica y va a tener un detector. En ese detector se van a llevar a cabo, va a detectar los componentes que estén presentes en nuestra sustancia, en este caso en sangre o en humor vítreo. Vamos a tener un amplificador y vamos a obtener nuestro cromatograma. Esta imagen me gustó, se las compartí, es como si estuviera lo mismo, el equipo por dentro. Podemos ver nuestros gases. Aquí son nuestros viales, estos son los que van a ir entrando, se van a inyectar, va a pasar a través de la columna, este es nuestro horno a cierta temperatura. Aquí está, este es nuestro detector. Actualmente se utiliza el detector de ionización de llama. Ese es el más utilizado y aquí cuando pasa, es nuestra computadora en donde se van a llevar a cabo los registros y donde, dependiendo el tiempo de retención de cada muestra, es en donde se van a ir, se va a ir elaborando nuestro cromatograma. Aquí podemos ver en la imagen un cromatograma pequeño que si pasáramos una muestra, nos diría que la muestra contiene tres analitos. Por ejemplo, puede ser nuestro estándar de terbutanol, etanol y aparte tendríamos otro alcohol, por ejemplo, puede ser, no sé, metanol. En este caso tendríamos que investigar bien para poder nosotros crear un estándar en ese caso de que se sospeche de alguna otra sustancia que pudiera estar involucrada y no nada más alcohol. En nuestro caso, si solo buscáramos alcohol, esperaríamos un cromatograma con 2 picos, terbutanol y etanol. Entonces nos quedaría la duda, ¿qué es este tercer pico? ¿Qué solución es la que estoy teniendo ahí que yo no logro detectar? Pero ya nos tendríamos que investigar, por ejemplo, la escena de crimen, qué es lo que se sospecha, alguna característica de la persona, por ejemplo, si está viva, preguntarle qué fue lo que tomaste aparte del alcohol, por ejemplo, si está muerta, preguntar qué indicios se pudieron haber encontrado en donde estaba el cadáver, para poder nosotros tener una idea de qué buscar y qué técnica poder aplicar para encontrar qué es esta tercera sustancia, por ejemplo.
Y este es otro cromatograma. A partir del cromatograma se puede realizar la determinación cuantitativa y cualitativa de los componentes de la mezcla, en este caso de nuestra muestra de sangre, por ejemplo. Como mencionaba, nosotros siempre tenemos que tener un estándar, porque nosotros los comparamos. En este caso, aquí podemos ver que en nuestra muestra vamos a tener 3 sustancias. Aquí, ¿por qué podemos tener una determinación cualitativa? Porque podemos determinar que hay 3 sustancias. Puede ser, no sé, por ejemplo, el terbutanol, el etanol y aparte otra sustancia. ¿Y por qué puede ser cuantitativa? Porque mientras mayor sea la altura y el área de cada pico, mayor va a ser la concentración de ese analito en la muestra. En este caso podemos ver que esta sería la sustancia que está en mayor concentración, no sé, en nuestra sangre o en nuestro humor vítreo. Ahora, hablamos del tiempo de retención. Bueno, el tiempo de retención va a ser el tiempo que pasa entre la inyección de la muestra y el momento en que se registra el máximo. Ese es nuestro tiempo de retención. Esa es una de las características que van a tener las sustancias en cromatografía, que se van a separar en tiempos diferentes y su tiempo de retención va a ser diferente. Es diferente en cada sustancia. Ahora, una de las características que debe de tener es que cuando nos llega una muestra al área de periciales debe estar completamente identificada. No debe, en este caso, si se busca alcohol etílico en sangre, no debe de estar coagulada. Por lo tanto, siempre la suelen colocar en tubos que tengan algún anticoagulante, en este caso el EDTA o el tubito morado, es en donde nos llegan la mayoría de las muestras. Debe ser volátil para poder utilizar el cromatógrafo de gases, térmicamente estable. ¿Qué quiere decir? Que nuestra sustancia no se debe descomponer con el calor y tiene que tener puntos de ebullición menores a 300 grados centígrados, debe ser mayor a 50 y menor a 300 grados centígrados. En periciales, la muestra más sometida a análisis va a ser la sangre y la sustancia que se encuentra frecuentemente es el alcohol. En este caso, si no podemos tener, por ejemplo, sangre, se utiliza el humor vítreo para corroborar en la necropsia la concentración. Por eso nosotros solemos utilizar, bueno, se solían procesar las dos muestras. Si teníamos sangre y humor vítreo, se pasaban por el cromatógrafo de gases las dos. En este caso, si no es posible obtener sangre, se utiliza el humor vítreo. ¿Por qué? Porque con la posición del humor vítreo que está en el ojo es difícil que se llegue a contaminar. Suele suceder, pero es una muestra que se puede obtener en caso de que la sangre no esté disponible. Ahora les voy a hablar acerca de la cromatografía de líquidos. Esta técnica es muy similar a cromatografía de gases. La diferencia va a ser que la fase móvil, en este caso en el cromatógrafo de gases, es un gas. Aquí va a ser un líquido el que va a llevarse a cabo la separación de nuestras sustancias. Cromatografía de líquidas se utiliza sobre todo para sustancias que tienen un mayor peso molecular, por ejemplo, y que tienen mayor cantidad de analitos, porque los cromatogramas son diferentes, entonces se pueden ver diferentes componentes de alguna muestra. En la cromatografía de líquidos, los componentes se disuelven en un disolvente y se van a hacer pasar por una columna cromatográfica, pero se va a ejercer cierta presión para que esos analitos puedan ir atravesando, en este caso, la columna. Estos sí van a interactuar con la fase estacionaria, lo que en el cromatógrafo de gases no. Y van a salir en momentos distintos. Igual hay tiempos de retención diferentes, en este caso como en el cromatógrafo de gases. Este es un vial que se suele utilizar en la cromatografía de líquidos. Como pueden ver, es un poco más pequeño. Se suele utilizar poca muestra
y también cuenta con un septum, que es así como nosotros le vamos a llamar. Los compuestos de una mezcla se van a separar al pasar a través de una fase estacionaria y van a ser transportados, como lo mencioné, por una fase que es líquida, y estas no se van a mezclar entre sí. Y como mencioné, la cromatografía de líquidos de alta resolución va a ser muy útil en materiales que tengan un elevado peso molecular y que van a presentar que son volátiles a muy bajas temperaturas, son menores a 50, entonces ya no se podría utilizar el cromatógrafo de gases, porque como mencioné, para utilizar el cromatógrafo de gases, las muestras deben de tener un punto de ebullición de 50 a 300. En este caso, si es menor, no se podría utilizar, podemos utilizar la cromatografía líquida. Este es un ejemplo. Por ejemplo, esta es nuestra columna, ¿no? Esta es nuestra fase móvil, esta es nuestra fase estacionaria, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a inyectar la muestra. La muestra va a ir separada, supongamos que esta es nuestra sustancia. Supongamos que nuestra sustancia va a tener 2 analitos diferentes. Entonces, nuestros analitos se van a ir separando. ¿De acuerdo? Los solventes necesitan tiempos diferentes para atravesar la columna, por lo tanto van a salir separados. En este caso, si tenemos 2 sustancias, vamos a llamarle sustancia A o B. La sustancia A nos va a generar un pico y la sustancia B nos va a generar otro pico. Esa es la cromatografía de líquidos, que nuestra fase móvil va a ser un líquido, pero igual vamos a hablar de tiempos de retención. Este es un equipo que se suele utilizar en periciales también, como pueden ver. Esta es nuestra fase, este va a ser nuestro eluyente, y este es un desgasificador. El desgasificador nos va a ayudar para no dañar la bomba. Esta es nuestra bomba. Esta tiene una cierta presión que se va a ejercer sobre la muestra para que puedan ir saliendo a tiempos diferentes. Y este es nuestro inyector y va a ser nuestra columna. Nosotros no vamos a tener en cromatografía de gases, bueno, y también en todas, no vamos a tener una columna estándar. Dependiendo de las características de nuestra muestra, dependiendo del método de separación que nosotros tengamos, es como vamos a seleccionar nuestra columna. Por ejemplo, si vamos a pasar un compuesto que es polar, nuestra columna debe ser apolar. No hay una estándar. Ojalá hubiera un estándar que nos sirviera para separar todos los componentes, pero no hay. Por eso es muy importante investigar, preguntar para saber nosotros qué buscar en esa solución y darnos una idea más o menos de qué podemos utilizar, qué solventes utilizar, qué fase móvil utilizar, qué metodología utilizar. Nosotros, bueno, entonces la muestra va a ser inyectada, va a pasar a través de la columna y los componentes se van a separar. Estos se van a detectar y nos va a generar nuestro cromatograma. Así es como se vería la parte interna. Esto va a ser nuestra fase móvil. Aquí se va a encontrar nuestra bomba y aquí adentro supongamos que está nuestra columna cromatográfica. Aquí va a entrar nuestro vial, es como les mencionaba en las imágenes anteriores. Aquí va a entrar y aquí se va a inyectar y va a pasar a través de la columna. Aquí vamos a tener un detector y aquí vamos a tener un lugar donde se van a ir desechando nuestras fases. Va a ser como un lugar de desechos. Y aquí se va a registrar nuestro cromatograma. También es así como se vería un cromatógrafo de líquidos por dentro. Miren aquí. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, este es tiempo de retención. Nuestra muestra aquí nos va a indicar que contiene 9 analitos diferentes, porque los tiempos de retención son diferentes. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces aquí nosotros tenemos que investigar
cuáles son los componentes de nuestra muestra. Aquí ya los logramos separar. Ahora nosotros tendríamos que preparar estándares para saber qué sustancia es en base a los tiempos de retención que nosotros tenemos aquí. Este también nos va a servir para un análisis cualitativo. Nosotros vamos a inyectar una disolución estándar con solutos conocidos. Siempre tenemos que manejar un estándar para poder comparar nuestro estándar con nuestra muestra que estamos en este caso analizando. Se van a calcular los tiempos de retención en condiciones experimentales. Vamos a inyectar nuestra muestra y vamos a comparar los tiempos de retención y así nosotros vamos a poder identificar los compuestos de nuestra muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es nuestra disolución estándar y esta es nuestra muestra. Vamos a poder ver que nuestra muestra va a contener la solución B y C, pero no contiene A. Entonces es así como nosotros vamos a poder determinar qué sustancias es la que nosotros estamos teniendo en nuestra muestra. ¿Qué podemos estudiar, por ejemplo, en una cromatografía de líquidos? Muestras de plasma y de saliva para determinar, por ejemplo, drogas de abuso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a aplicar la cromatografía de líquidos de alta resolución en el ámbito forense? Por ejemplo, para la determinación de drogas de abuso. Si nosotros tenemos en un test que regularmente es un frasco en donde van trabajadores, suele haber cada 6 meses que van trabajadores de la Secretaría y se les hacen estudios toxicológicos para ver si no consumen alguna droga de abuso. Si en un frasco se logra ver que hay presencia de cocaína, marihuana, de metanfetaminas, nosotros debemos de comprobarlo. Y es en donde estamos utilizando la cromatografía de líquidas para comprobar que sí había presencia de cocaína y que no fuera algún falso positivo. Y también para obtener la concentración de medicamentos que pudieron haber causado alguna reacción tóxica en algún paciente, en alguien que se envenenó con algún medicamento. Entonces, ahí es como son compuestos de alto peso molecular, es donde podemos también utilizar la cromatografía de líquidos. Otra de las técnicas que se suele utilizar mucho, que es sobre todo para un análisis cualitativo, es la espectroscopía infrarroja. Esta se va a fundamentar en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración. ¿Qué va a pasar? La molécula va a empezar a vibrar de una determinada manera por la energía que se le suministra mediante la luz infrarroja. Podemos ver en la imagen, este es un equipo de infrarrojo y ahorita lo vamos a ver, las partes que lo componen y cómo se ve por dentro. La espectroscopía infrarroja va a ser un tipo de espectrometría de absorción que va a utilizar la región infrarroja del espectro electromagnético. Puede ser utilizada para investigar un compuesto o investigar la composición también de una muestra. Aquí podemos ver nuestro espectro. ¿Qué quiere decir? Este es muy diferente al de cromatografía. En cromatografía los picos se logran observar hacia arriba y en un cromatógrafo de gases los vamos a observar hacia abajo. Lo de 1, 2, 3, 4 son los diferentes grupos funcionales que van a componer una muestra. ¿Qué va a pasar? Lo que va a ocasionar lo que hace la radiación infrarroja en las moléculas es que estas vibren de tal manera que el equipo al detectar estos movimientos se va a proyectar y se pueden analizar y encontrar diferentes grupos funcionales que son característicos de cada sustancia. Por ejemplo, la radiación infrarroja es una forma de energía que se va a propagar como ondas y puede dividirse en 3. Tenemos un infrarrojo cercano, tenemos un infrarrojo medio y un lejano. Regularmente el que se suele utilizar muchísimo para el análisis es el infrarrojo medio. Aquí es un espectro infrarrojo, se puede visualizar en un gráfico de transmitancia y en el eje vertical
o longitud de onda en el eje horizontal. Regularmente las unidades con las que se mide son centímetros recíprocos, que están identificados con el símbolo cm y arriba un -1. ¿Cómo va a funcionar nuestro espectro infrarrojo? Aquí tengo el funcionamiento, pero creo que se va a entender mucho mejor con este diagrama. Como les habíamos puesto en la imagen anterior, nuestro espectro infrarrojo, pues se puede ver que es como un cuadradito, ¿no? Aquí nosotros vamos a colocar nuestra muestra. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener unas proveniente de una fuente que va a emitir en la región infrarroja. Esta va a incidir sobre un divisor de haz. Cuando la fuente de infrarrojo, donde nuestro haz incide sobre el divisor, ¿qué va a ocasionar? Que las incidentes se va a dividir en dos haces perpendiculares que van a ser de igual energía, uno de los cuales va a incidir sobre un espejo móvil, y un espejo fijo. Los haces se van a reflejar por ambos espejos y se van a recombinar y van a volver a llegar a un divisor de haz. Este va a dar lugar a una interferencia y dependiendo de la posición relativa del espejo con respecto al fijo, estos van a incidir sobre nuestra muestra. Esta es nuestra muestra. Y esto nos va a generar va a llegar a nuestro detector y nos va a generar nuestro espectro infrarrojo. Entonces, este es el funcionamiento de un espectro infrarrojo. Este va a llegar al detector, va a haber un interferograma. Aquí vamos a tener nuestro analizador de este espectro. ¿Cuál es la importancia? La ventaja de periciales es que en el espectro infrarrojo nosotros vamos a tener una cierta biblioteca con diferentes espectros. Aquí nosotros, dependiendo de lo que queramos investigar, vamos a seleccionar la biblioteca, ya sea de plaguicidas, de drogas en abuso, de algunos medicamentos, porque cuando nosotros metemos, no sé, queremos investigar drogas de abuso, seleccionamos esa biblioteca. En esa biblioteca se va a comparar el espectro que nosotros obtuvimos con el espectro de alguna droga de abuso que esté presente en la biblioteca. Entonces es muy importante siempre saber qué queremos buscar, hacia dónde dirigirnos. Si estamos buscando un plaguicida, vamos a buscar y seleccionar nuestra biblioteca de plaguicida para que más o menos nos pueda comparar el espectro que tuvimos con alguno que esté correlacionado. Si nosotros ya sabemos qué vamos a buscar, entonces podemos colocar nuestro estándar y vamos a igual a comparar el espectro infrarrojo de nuestro estándar con el que nosotros obtuvimos. Por ejemplo, la cocaína. Regularmente la cocaína hay unos test de tiocianato que la cocaína al entrar en contacto va a adquirir una coloración azul. En este caso es un test muy rápido, pero en este caso igual nosotros tenemos que comprobar que sí se trata de cocaína, es no nada más un polvo blanco, por así decirlo. ¿Cómo vamos a preparar nuestra muestra? Nosotros tenemos que hay métodos más sofisticados, vamos a hablar como por ejemplo el que nosotros practicábamos en la universidad, ¿no? Nosotros vamos a tener bromuro de potasio. En este caso, como la cocaína es un clorhidrato, se recomienda más cloruro de sodio. Vamos a tener un morterito y un pistilito de ágata. Vamos a tener nuestro portamuestra, que es en donde ahorita voy a explicar, vamos a colocarla. Tenemos que tener un troquel. ¿Por qué? Ejemplo, supongamos, nosotros vamos a pesar 2 miligramos de nuestra muestra. En este caso, vamos a estudiar cocaína, ¿no? Y la vamos a mezclar, puede ser con bromuro de potasio o cloruro de sodio, en este caso lo que tengamos. Los vamos a mezclar y está nuestro morterito, vamos a agregar nuestra muestra
y en este caso también el bromuro, y los vamos a estar mezclando hasta que se mezclen y como que haciendo las partículas un poquito más pequeñas. Las vamos a mezclar y las vamos a colocar en el troquel, los que le comentaba aquí, el troquel. Nosotros la vamos a presionar y vamos a obtener una tabletita muy delgada, debe de ser casi transparente para que la luz infrarroja pueda pasar y nos pueda dar un espectro bonito, por así decirlo. Y esa tabletita que vamos a obtener de la mezcla, en este caso de bromuro de potasio y de cocaína, la vamos a colocar acá, y en el equipo es aquí en donde nosotros vamos a colocar ese portamuestra para que se pueda leer a través del espectro infrarrojo. Este es el ejemplo, este es un ejemplo del espectro de cocaína. Nosotros, ¿qué vamos a poner? Nuestro estándar nos dice que los picos principales se ubican en esta región, centímetros recíprocos, ¿no? Aquí puede decir, ¿cómo vamos a saber que está en 1712, por ejemplo, este pico? Aquí hay un ejemplo de cómo se observa, este es de curcumina, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros vamos a observar el espectro en el cromatógrafo de gases. Que tengamos nuestro pico, en este caso 1627, 1602, y tanto. Si nosotros tenemos esos picos y coinciden con los picos que nos dice que debe de tener cocaína, y nosotros tenemos, no siempre van a salir todos, pero si nos sale el 80%, puede ser así que nuestra muestra no está tan pura, pero teniendo la mayoría de los picos, nosotros ya podemos decir sí es presencia de cocaína, se compara con nuestro estándar, tenemos la muestra y nosotros podemos decir sí es cocaína. Así es como se ve en un espectro infrarrojo. Aquí no lo pude obtener, no se ven los numeritos, pero así es como se ve en el equipo. Y ya nosotros seleccionamos los piquitos y ya lo podemos poner en un dictamen, nuestro estándar, nuestra muestra, y ya con esto nosotros estamos comprobando que en este caso que la sustancia fue cocaína, en este caso nuestro polvo blanco, porque no se pone, cuando nos llega la muestra, no dice cocaína, va descrito como polvo blanco, por así decirlo. Si es marihuana, no va marihuana, va descrito en el embalaje, se llama como hierba verde. Nosotros tenemos que pesarla, tomarle fotos y ya posteriormente se lleva a cabo su análisis. Entonces, eso. Ahora, ¿cómo podemos preparar una muestra líquida? Es una de las más fáciles, por así decirlo. No, estas son unas tabletitas de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos una muestra líquida, vamos a colocar 1 o 2 gotitas en esta tabletita y las vamos a poner entre dos. Está nuestra plaquita, nuestra muestra, y encima otra plaquita, y las vamos a ejercer cierta presión. Y tenemos que obtener ¿cómo se puede decir? Una película muy fina. Si queda fina, vamos a obtener un buen espectro, pero si queda gruesa, entonces la luz infrarroja no suele pasar muy bien. Entonces todo debe de ser muy fino. Obviamente con mucho cuidado, porque estas placas suelen ser muy frágiles, aparte de caras, entonces suele ser muy frágil. Otro ejemplo con el que yo trabajé en el sistema pericial fue una planta, se llama guajilote. Jamás había escuchado de esa planta. Solamente sé que la llevaron a hacerle un dictamen porque había causado la muerte de mucho ganado y no sabían qué era. Obviamente cuando te dicen es una planta, el ganado se la comió y fallecía, ¿qué se sospecha? Pues de un plaguicida, ¿no? ¿Qué pasó? Obtuve de la planta, la dividí en 3 porciones, anterior, medio e inferior. En este caso, así la dividí en 3. Obtuve pedacitos de la planta y utilicé diferentes solventes. En uno utilicé cloroformo, hexano. Sinceramente no sabíamos en este caso qué buscar, pero se le hicieron lavados. Se mezcló la plantita con el guajilote con el solvente y ahí estuvimos mezclando. Hay un equipo Vortex
donde tú pones y ese vortex lo que hace es que está moviendo la solución, ¿no? Se pasó el filtrado, se obtuvo esa solución líquida. Nosotros la colocamos en una plaquita, me metí al sistema y puse plaguicidas y encontramos que era carbofurán. ¿Por qué? Porque el espectro que yo obtuve y el espectro de la biblioteca y el de referencia me daban los picos similares. El carbofurán es un plaguicida que, bueno, que puede causar la muerte en este caso del ganado. Ese fue un ejemplo de un caso en ese caso que se resolvió gracias a un espectro infrarrojo, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar? Como lo mencioné hace rato, se va a identificar cuando la sustancia presente los máximos de absorción de nuestro estándar y con nuestra muestra. Si no coinciden, si nada más hay uno o hay otro, es decir que la sustancia puede tener más analitos que nosotros necesitamos separar. Tenemos que hacer nuestra muestra pura si se sospecha para poder obtener un espectro mucho mejor, por ejemplo. Y solamente así nosotros vamos a poder tener nuestro criterio de identificación. Si no coinciden nuestros máximos de nuestro estándar con nuestra muestra, no podemos decir que en este caso que era cocaína o en este caso carbofurán. Entonces, pues esa es toda mi presentación. No sé si tienen alguna duda. Sí, sí es toda. Una duda, pregunta, reclamo, ¿es cierto? Abril, no sé si tengas algún comentario. Pues muchas gracias, Luz, por la presentación. Creo que estuvo bastante digerible y me encantó el uso que hiciste para los esquemas que nos fuiste mostrando. Y la experiencia que nos cuentas, ¿no? De los casos que tú dices que resolver mientras estabas haciendo prácticas, porque al final de cuentas, como si estoy en momentos en los que como estudiantes, pues no sabes ni para dónde ir y tú dices algo que es muy importante. Siempre hay que estar leyendo, porque realmente si no nos actualizamos, si no buscamos la información, esta no va a llegar solita a nosotros realmente. Sí, intenté hacerlo como que lo más digerible. Dije, no me puedo meter tanto en equipo porque como me habías mencionado, no son químicos. Entonces, si te metes de lleno sobre más fundamentos, se queda así como que, ¿qué onda? Intenté hacerla lo más digerible posible, como más o menos una idea, porque la verdad, análisis instrumental abarca muchísimo. O sea, hablar de columnas cromatográficas, por ejemplo, es muy difícil, o hablar de solventes, o hablar de polaridades, y se queda así como que, no, a mí solo dime para qué sirve y dame un ejemplo y yo más o menos me voy a dar una idea. Entonces, pues espero que le puedan entender. Yo creo que sí, Luz, muchísimas gracias. David, tú no sé si tengas algunas preguntas. Preguntas, ¿no? Pero sí, bueno, preguntas sí, bastantes. Pero más que nada sería un agradecimiento. Dudas, demasiadas, la verdad, pero sé que el tiempo pues es muy corto. Nada más sorprendido porque, por ejemplo, en las prácticas que yo he tenido con respecto al aspecto de las necrocirugías, hace rato, antes de que comenzara la presentación, estaba hablando con la química, con el humor vitrio, que era algo que siempre quise saber para qué servía, porque cuando se hacían las necrocirugías, con lo que es la jeringa se extraía y obviamente pues también se hace extracción de fluidos, orina, sangre, para implementar los análisis. Pero siempre quise saber su función, ¿no? Normalmente lo que es sangre es para saber lo que comentaban, ¿no? Lo de alcohol en sangre, drogas, pero nunca supe o nunca me imaginé que el humor vitrio también tuviera esa función. Y pues la verdad, muy agradecido, ya me quitó esa duda que tenía siempre que hacía lo que eran las necrocirugías, al menos en el Instituto Forense, eh, y pues despejado. La verdad me gustaría que más adelante se hiciera otro tema igual relacionado y también si nos dieras la oportunidad, eh, igual del tema de análisis instrumental, si fuera posible, con relación al tema, ¿no? Porque la verdad es algo complicado, complejo, pero muy, muy interesante.
sí, hablar de lleno, meterte a un análisis, pues sí te llevarías un montón, porque es como que, es un buen, ¿no? Hablar Así Es de un es, mundo como tal. tipos funcionales, o sea, es todo un semestre, ¿no? así Llevas es. y nunca terminas. Lo que sí podría apoyarles a hablar sería, no sé si te interesaría, la prueba de Walker, que es muchas veces como que cuida la prenda. No sé si cuando llegan las necrocirugías deben de tener como muy cuidado en tener mucho cuidado con las prendas. O Sí, por ejemplo, nosotros obtenemos muestras para espermas hasta de un pantalón de mezclilla que tú puedes ver a simple vista que no tiene nada, ¿no? Y de las prendas, identificación de sangre, prueba de Walker, la prueba de rodizonato de sodio, que no sé si te ha tocado en alguna necrocirugía que les están limpiando las manos con unas gasitas muy pequeñas. No sé. eso, eso ya sería, bueno, esa parte a nosotros no nos toca, normalmente lo realizan lo que son los peritos con respecto al Ajá, levantamiento de cadáver. Ellos son los encargados, los criminalistas. Ya nosotros nos enfocamos a lo que es el examen externo e interno del cadáver como tal. Con relación a prendas, eso es el trabajo del criminalista como tal. Pero sí he visto, al menos ahí cuando está uno curioseando, cuando llega el cadáver, cómo el criminalista empieza a hacer toda esa labor con relación a las prendas, porque sí es algo muy importante, como es la cadena de custodia, ahora sí el protocolo, no el canal, el protocolo de la cadena de custodia, que es el aseguramiento, porque es exactamente eso, evitar de que todo indicio sea contaminado, así para es. asegurar que los análisis sean llevados a cabo de manera adecuada y lleguen de manera controlada y segura. Así es. Sobre todo la obtención de muestras, porque si no tuviéramos esos fluidos biológicos, pues un químico cómo va a trabajar y cómo se va a poder llegar a hacer un dictamen y cómo se puede llevar a cabo la resolución de este caso del caso, por ejemplo, en cuestión. Entonces creo que sí son partes muy fundamentales: obtención de la muestra, análisis de la muestra, creación del dictamen y ya lo demás el abogado, ¿no? Así Siempre va a es. haber abogados que van a tener que, algo muy importante de un perito, en este caso de un químico que está trabajando en el área forense, es siempre tener sus fundamentos bien establecidos sobre el método que utilizó a la hora de dar un dictamen. ¿Por Claro qué? que sí. Porque cuando se involucran las dos partes, no sé, en este caso, algún choque, alguna violación, siempre va a haber un abogado defensor y siempre va a haber un abogado que en este caso va a defender al culpable y el de la víctima. Y siempre el abogado de la persona que están acusando va a querer tumbar el dictamen, en este caso de un químico. Y si sabe un poco de química y si sabe un poco de metodología, que a lo mejor se van a poner a investigar para poder ganar ese caso, si tú no tienes las bases bien establecidas, si tú no tienes cómo comprobar, si tú no tienes una buena investigación, si no tienes una buena técnica, te pueden tumbar tu dictamen. Entonces eso Así es es. una parte muy importante. El análisis químico, uno ahora sí al realizarlo, saber lo que uno está haciendo, saber lo que uno está buscando, ¿no? Entonces es un área muy bonita y nunca vas a dejar de aprender, o sea, nunca se sabe todo, siempre llegan cosas nuevas, es algo muy bonito, siempre es un reto. Lo de alcohol es algo muy básico, pero siempre van a llegar diferentes causas de muerte y tú tienes, y cada vez es un reto decir, a ver, ¿qué puedo buscar? ¿Qué metodología puedo buscar? Y sobre todo, en periciales, decir, ¿qué es lo que tengo a la mano que puedo utilizar? Porque hay muchas metodologías, pero a lo mejor no tienes el equipo y no tienes el reactivo, te falta y dices, no puedo abordar ese método porque me faltan cosas. Entonces también uno como químico dice, a ver, no sueles improvisar, pero siempre debes decir, ¿cómo puedo resolver este problema? ¿No? ¿Qué metodología o qué puedo cambiar? ¿Qué solvente puedo utilizar que me va a dar la misma respuesta? ¿No? Y decir, tengo que trabajar con lo que tengo a la mano.
¿no? Para poder llegar a una conclusión. Ese es el trabajo de un químico que está ahí. Y es muy bonito. Los retos. Así es, exactamente. Eso es algo muy importante. Como tú lo mencionabas, yo siempre lo he dicho, lo que es la ciencia y el derecho están muy, muy conectados, porque sin la ciencia no puede llegarse a a lo que sucedió realmente, porque podrán estar los testigos y lo que tú quieras, pero eso no garantiza la verdad de los hechos. La ciencia es más exacta, porque puede que una persona haya escuchado algo, pero no va al escuchar de algo que posiblemente haya sucedido a lo que la ciencia pueda de alguna manera confirmar de manera exacta. Eso es algo muy importante. Ha habido casos que encuentran el cuerpo y con medicamento así regado, entonces algo visual sería, se envenenó él con algún Suicidio. medicamento X, ¿no? Sí, Pero tú dices, a ver, vamos a ver qué medicamentos se encontraron, ¿no? Y te dicen esto. Y tú analizas, por ejemplo, una muestra y no encuentras nada. Entonces, si no se hiciera ese análisis, ¿cuál va a ser tu dictamen? Se suicidó, ¿no? Y tú dices, claro, no, a ver, espérate, no se suicidó porque los medicamentos que encontraron ahí no estaban presentes en su muestra, no estaban presentes, por ejemplo, en la sangre, no estaban presentes en su contenido gástrico. Entonces, la investigación ya va hacia otra línea, ¿no? Entonces ya empieza a exactamente. haber casos sospechosos. Es muy bonito, todo está ligado. Y bueno, creo que el análisis químico es así súper fundamental para la elaboración de dictámenes, en este caso de los casos que llevan abogados y bueno, ya todo lo judicial, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ¿Abril, algo que quieras complementar? Pues no, realmente muchísimas gracias, Luz. La presentación estuvo muy buena. Sé que a todos nuestros seguidores les va a encantar y como dice David, quedan muchísimas dudas, pero has ayudado a resolver otras más. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, para las personas que están viendo el contenido, si tienen más dudas, si quieren saber sobre algún otro tema, nos sigan en el canal, sigan viendo lo que es el canal de YouTube, la página de Facebook, si quieren saber sobre algún tema en específico para que nosotros también vayamos viendo más adelante. Se hará saber también lo que es el correo. Y pues no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.